Es para mí un honor darle la bienvenida a este acto de presentación del informe FOESA en Extremadura, un estudio de referencia imprescindible para comprender en profundidad la realidad social de nuestra tierra y los desafíos que afrontan muchas personas y familias en su vida cotidiana. El informe FOESA, promovido por Cáritas Española y elaborado con el rigor académico que le caracteriza, constituye una herramienta esencial para el análisis de las condiciones de vida, la pobreza, la exclusión social y las desigualdades que persisten en nuestra sociedad. No se trata únicamente de cifras o diagnósticos, sino de una mirada integral que pone rostro humano a las situaciones de vulnerabilidad que a menudo permanecen invisibles. Desde la identidad y misión de Cáritas, este análisis se apoya también en la luz del Evangelio, que nos recuerda de manera constante la llamada a reconocer y servir a Cristo en los más necesitados. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me acogisteis. Una llamada que no conoce distinciones de origen, raza o condición y que nos compromete a una fraternidad universal. En el contexto de Extremadura, este informe adquiere una relevancia especial. Nuestra comunidad autónoma presenta indicadores sociales que reflejan avances importantes, pero también retos estructurales que requieren una atención decidida y sostenida. El informe FOESA nos permite identificar con claridad los factores que generan exclusión, así como los mecanismos que la cronifican, aportando evidencias que deben orientar las políticas públicas y la acción social. Como nos enseña la palabra del buen samaritano, la ayuda auténtica no pregunta primero quién es el otro, sino que se acerca con misericordia a quien ha quedado al borde del camino. Este espíritu evangélico impregna el trabajo de recoger el informe FOESA y nos impulsa a situar siempre a la persona en el centro, defendiendo su dignidad y sus derechos. Uno de los grandes valores de este informe es su capacidad para combinar el análisis estadístico con la experiencia directa de las personas acompañadas por Cáritas y otras entidades sociales. Esta doble perspectiva nos ayuda a comprender no solo el qué, sino también el por qué y el cómo de la exclusión social, facilitando la construcción de respuestas más justas, eficaces y humanas. Asimismo, el informe FOESA nos interpela como sociedad. Nos recuerda que la pobreza y la exclusión no son fenómenos inevitables, sino el resultado de decisiones colectivas, de modelos políticos, económicos y sociales que podemos y debemos transformar. En este sentido, el informe es una invitación al compromiso compartido entre administraciones públicas, entidades sociales, mundo académico, tejido empresarial y ciudadanía. Quisiera subrayar también la importancia de utilizar este informe no solo como un documento de análisis, sino como una herramienta viva para el diálogo social. Que sus conclusiones nos ayuden a generar espacios de encuentro, reflexión y cooperación, orientados a la defensa de la dignidad de todas las personas, especialmente aquellas que se encuentran en situaciones de mayor fragilidad. Finalmente, manifestar nuestro agradecimiento a todas las personas que han hecho posible la elaboración de este informe, al equipo investigador de Cáritas, a las entidades y profesionales que han aportado su conocimiento y muy especialmente a las personas que han compartido su experiencia, han contribuido a que este diagnóstico sea fiel reflejo de la realidad social de Extremadura. Que la presentación de este informe FOESA sea un punto de partida para renovar nuestro compromiso, inspirado por el Evangelio, con una Extremadura más justa, inclusiva, dialogante y solidaria, donde nadie quede atrás. Y quiero terminar con un llamamiento a los depositarios de la voluntad popular como encargados de gestionar ese compromiso salido de las urnas, resumido en 2 palabras: respeto a la diversidad y diálogo. Muchas gracias. Buenos días a todos y bienvenidos. Es para mí un placer intervenir en esta presentación del 9º informe FOESA sobre exclusión y desarrollo en Extremadura y hacerlo aquí en nuestra diócesis de Coria Cáceres, que creo que para nosotros va a ser una ayuda muy importante para percibir la realidad y valorar también la posible ayuda sociocaritativa de nuestra diócesis en Cáritas y también en otras instituciones que se dedican y que se ven interpeladas por esta situación. Considero realmente importante, y por eso agradezco a Cáritas que haya hecho este esfuerzo,
Prestemos oídos a estas indicaciones, que son un punto de referencia para toda la sociedad extremeña. Es evidente que Cáritas no llega a todo, pero no por eso cierra los ojos ante nada. Por eso intentar comprender la situación que nos toca vivir es también una dimensión básica del ejercicio de la caridad. Cáritas, en su acompañamiento a las personas socialmente vulnerables, ha entendido siempre que el análisis, el estudio y el dar a conocer la realidad forma también parte de su misión. Estas investigaciones sociales que realiza no son un añadido retórico a la acción sociocaritativa de la Iglesia, sino que forman parte también de la misma, que reconoce que la razón y la acción van de la mano. El Papa Benedicto XVI, en Caritas in Veritate, esta exhortación apostólica que hizo, aseguraba que no existe la inteligencia y después el amor. Existe el amor rico en inteligencia y la inteligencia llena de amor. Los estudios FOESA, ya es la 9ª edición, son investigaciones rigurosas, académicas, coherentes y consistentes con los métodos científicos de análisis, pero al mismo tiempo cuentan con la experiencia directa de muchísimos voluntarios y voluntarias, de muchos profesionales de la acción social, de comunidades parroquiales y proyectos sociales empeñados en el compromiso con las personas frágiles en el día a día. Cáritas, y yo creo que esta es la gran ventaja de este estudio, tiene una gran capilaridad en la sociedad a todos los niveles y le permite no solamente un acercamiento de laboratorio, sino también un acercamiento de campo, un estudio de campo. Por eso, desde sus inicios, la Fundación FOESA quiere ir más allá de la mera presentación estadística y siempre ha buscado, expresado y elaborado, junto con los diversos sistemas de indicadores sociales, una propuesta ética y social, práctica y realizable. Estos informes se hacen y se leen, como vamos a ver, a la luz del Evangelio y de los principios de la doctrina social de la Iglesia, de esa fe que se hace operante y que se contrasta y que se demuestra en el amor práctico. Y a la luz de la fe, la palabra que nos ayuda a descubrir este informe 9º es una palabra para describir la situación que quizás no la teníamos muy presente. Lee la situación actual con la palabra exclusión. Hay mucha gente excluida de la sociedad, que se queda al borde del camino. El anterior informe yo recuerdo que ponía en el foco en la palabra desvinculación. Era otra llamada a decir, nos están debilitando los lazos hasta el punto que se desenganchan muchos. Ambas palabras yo creo que van en la misma línea. Van en la línea del individualismo y del aislamiento social imperante, que se acentúa cada vez más y que se manifiesta, lo vemos en la sociedad, en pensar más en uno mismo que en el bien común, en la globalización que a veces no respeta lo pequeño y lo local, en el valor de las cosas muchas veces por encima de la dignidad de las personas. Una muestra clara de este informe que manifiesta, a mi modo de ver bastante evidentemente, este aislamiento progresivo es la cantidad de hogares unipersonales. Se ha pasado en los últimos años del 3% al 17%. Y luego señala sobre todo los rostros de la exclusión, que son los migrantes, los jóvenes y las mujeres. Los migrantes por las barreras administrativas, los jóvenes por la falta de oportunidades. Dice este informe que tienen más posibilidades de vivir peor que sus padres, y las mujeres por la falta de apoyo a veces a la maternidad y a la conciliación familiar. Incluso señala este informe que la crisis climática propicia también esta exclusión porque pone estándares difíciles de alcanzar para muchos. Un coche eléctrico costoso, calefacción no contaminante, que no siempre es accesible para la mayoría de la población. El informe FOESA, desde hace más de 12 años, mide las condiciones de vida a través de una mirada multidimensional de la realidad, que trata de reflejar los elementos que configuran los pilares básicos para una vida normal. Por eso, este informe no habla solo de la exclusión más extrema, sino que va más allá.
presta atención a situaciones de insuficiencia económica reflejadas en las tasas de pobreza, con carencias materiales, con carencias de vínculos o de apoyos en las familias. Como afirma el Papa León XIV en una reciente exhortación apostólica de Lexite, dice: en general se percibe que han aumentado las distintas manifestaciones de pobrezas. Esta ya no se configura como una única condición homogénea, más bien se traduce en múltiples formas de empobrecimiento económico y social, reflejando el fenómeno de las crecientes desigualdades también en contextos generalmente acomodados. Quisiera terminar citando al Papa Francisco, que en su pontificado ha dado un gran impulso también a la acción sociocaritativa de la Iglesia, con ese sueño que él manifestaba innumerables veces, de una iglesia pobre para los pobres, y que sigue siendo un faro iluminador. En el discurso que tuvo en el 2015 a los delegados de la ONU, él decía: la exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana y un gravísimo atentado a los derechos humanos y a la vida. Los más pobres son los que más sufren los atentados por un triple grave motivo. Son descartados por la sociedad, son al mismo tiempo obligados a vivir del descarte y deben injustamente sufrir las consecuencias del abuso del medio ambiente. Estos fenómenos conforman la hoy tan difundida e inconscientemente considerada cultura del descarte que él tanto refirió. Yo personalmente, cada vez que me asomo a estos informes de Cáritas, tengo siempre la misma impresión, que la caridad es creativa, que la caridad se reinventa para superar las dificultades de cada momento. Hoy, ese himno tan famoso a la caridad de San Pablo, quizás tendríamos que traducirlo como que la caridad es siempre solidaria, comprometida, cercana, sabe compartir, no se deja enredar por burocracias, no pide papeles ni condiciones sociales, sino que busca el trato humano directo, la cercanía con las personas, con sus sentimientos, con sus necesidades. La caridad sabe cuidar aunque no pueda curar, sabe acompañar aunque no pueda solucionar, sabe compartir aunque no se resuelvan los problemas, está siempre cerca y es solidaria. La caridad no deja nunca de actuar, aunque no haya recursos, porque la caridad no pasa nunca. Muchas gracias. Buenos días, voy a presentar a Raúl Flores. Él es licenciado en Sociología y especializado en Exclusión Social, Integración y Ciudadanía por la UNED. Actualmente es representante de Cáritas en el Consejo Superior de Estadística, coordinador del equipo de estudios de Cáritas Española y secretario técnico de la Fundación FOESA. Dedicado desde hace más de 25 años a la investigación social y especialmente al estudio de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social, lleva 13 años integrado en el equipo de la Fundación FOESA. En su trayectoria más reciente ha sido el coordinador del 9º informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social, que incluye un informe general y 22 informes territoriales. De las investigaciones previas cabe destacar el informe sobre la evolución de la cohesión social y consecuencias de la COVID-19 en España y el informe sobre la transmisión intergeneracional de la pobreza. Actividades que comparte con la docencia de lo social desde la Escuela de Formación de Cáritas Madrid y como colaborador del máster y otras formaciones con la Universidad de Valladolid y la Pontificia de Comillas. Raúl, además, es aficionado a la micología, un experto en setas y hongos, pero que hoy no viene a hablar de ellas. También es una extraordinaria persona, pero de la que hoy tampoco vamos a hablar. Hoy viene a hablar de personas con nombres y apellidos y de cuáles son las causas por las que sufren el fenómeno de la exclusión social. Como dice el prólogo del informe, viene a dar cuenta de la complejidad del asunto, que para entenderlo es necesario situarlo en su contexto y ver las relaciones entre los actores y de estos con las estructuras sociales. Pues muchas gracias, Raúl, por acompañarnos hoy.
Muy buenos días a todas y a todos. Don Jesús, José Manuel, Inma, es un placer acompañar esta mañana de transmisión del noveno informe FOESA. Es un placer hacer un recorrido ligero sobre unas ideas que yo creo que nos pueden ayudar a comprender todo lo que estamos viviendo. Y he elegido este título para hacer este camino, de la sociedad fragmentada, porque voy a hablar de fragmentación social, a la esperanza compartida. Vamos a hacerlo de una manera ligera, pero también rigurosa. Y quiero empezar destacando cuál es el modelo de investigación que desarrollamos. Hoy presentaré conclusiones del informe general de España, del nuevo informe FOESA, y del informe territorial de Extremadura. Incluso daré algunos datos estimados para la provincia de Cáceres. Todo este trabajo no lo he hecho yo, ni lo han hecho mis compañeros, somos 5 compañeros en el equipo. Lo han hecho 140 investigadores en el informe estatal y 40 investigadores en los informes autonómicos. Estamos hablando de 52 universidades e instituciones, fundaciones que albergan a estos investigadores, la Universidad de Extremadura entre otras. Se ha hecho utilizando fuentes de todo tipo, fuentes estadísticas oficiales, pero también utilizando una macroencuesta que realiza la Fundación FOESA, que nos ha llevado a 12.300 hogares en España, información de más de 30.000 personas, 600 hogares en Extremadura, información de más de 1.340 personas, que hacen y componen una investigación representativa de la realidad social en la que vivimos. Y esto, utilizando esa referencia a la micología, no es una seta que ha nacido de manera individual y espontánea. Este trabajo que presentamos hoy es un trabajo que en el conjunto de España viene desde el año 1966. Este es el noveno informe que se hace en España desde los años 60, pero que en los territorios autonómicos también tenemos un recorrido, desde el año 2014 hasta el año 2025, lo cual nos permite no solamente hacer una foto fija de lo que está ocurriendo en el día de hoy, sino ver cuál es la evolución de lo que ha ido pasando en los últimos años. Esta era la introducción metodológica, y antes de pasar a ver como resultados de las condiciones de vida en Extremadura, me gustaría hablar del cambio social. Es muy importante reconocer que nuestra sociedad ha cambiado mucho en los últimos 30-35 años. Este cambio social lo hemos sintetizado en 7 factores del modelo de sociedad. 7 factores que voy a contar de una forma muy breve, pero que son muy importantes para comprender y para encajar toda la información que va a venir posterior. El primero de los cambios sociales que quiero destacar es una crisis demográfica provocado por la fecundidad frustrada. Esto significa que hace 30 años las familias querían tener de media 2,1 hijos. Hace 20 años seguían queriendo tener 2,1 hijos. A día de hoy quieren tener de media 2,1 hijos. Sin embargo, hace 30 años tenían 1,9, luego 1,7, luego 1,4 y a día de hoy 1,2. Lo que se ha reducido no es el deseo de tener hijos, lo que se ha reducido es los hijos que se acaban teniendo. Y esta fecundidad frustrada es un atentado contra los deseos, contra las ilusiones de las familias, y también refleja un riesgo para nuestra sociedad. Y es que llevamos un tiempo con un crecimiento vegetativo, con un crecimiento de la población negativo. Es decir, mueren más personas de las que nacen. Esto es algo que tenemos que conectar con el siguiente punto del cambio social. Hemos pasado de 180.000 personas migrantes en el año 80 a 8,9 millones de personas migrantes en estos momentos. España se ha convertido en un destino migratorio para casi 9 millones de personas. Si no fuera por este saldo migratorio positivo, nuestro país llevaría perdiendo población unos 7 años aproximadamente. Estamos, por tanto, en una sociedad que está siendo capaz de mantener su dinámica social, su dinámica económica, su dinámica laboral, gracias a un saldo migratorio positivo. Si no fuera por este saldo migratorio, nuestra sociedad se habría ido empequeñeciendo y dificultando muchos de los elementos que a día de hoy nos parecen normales. El tercer elemento del cambio social que quiero poner encima de la mesa es un elemento que voy a explicar de una manera muy sencilla. Cuando yo era joven, cuando yo tenía 20 años, sabías que tenías que tener unos años de trabajo fastidiados, precarios, mal pagados, inestables, temporales. Se contaba con ello. Era algo coyuntural, era una etapa que tenías que pasar. Sin embargo, a día de hoy, la precariedad laboral es la nueva normalidad para una parte de la sociedad. Aproximadamente 1 de cada 5 personas trabajadoras
lleva en esa precariedad laboral mucho tiempo. No hablamos de que seas joven y tengas que empezar por ahí, no. Hablamos de familias, de personas con 40, con 50 años que llevan 10 o 12 años sufriendo esa precariedad laboral. El cuarto elemento que quiero poner encima de la mesa, y con el tema de la vivienda yo me pongo siempre como muy serio y muy intenso, me vais a perdonar, pero es la forma en que me nace, y es que tenemos un problema con la vivienda en nuestro país. Lo que está ocurriendo con la vivienda a día de hoy es el fruto de lo que hemos hecho y de lo que no hemos hecho en los últimos 40 años. Solamente estamos recogiendo eso, los frutos de la acción y de la inacción de los últimos 40 años. Y básicamente, reduciéndolo mucho, y esto simplificar significa también recortar la verdad, como podéis comprender, se ha trabajado la vivienda como un bien de inversión en los últimos 40 años, y esto nos ha alejado del derecho a la vivienda. En quinto lugar, me vuelvo a poner un poco intenso, prometo no hacerlo demasiadas veces, pero creo que es el momento de mandar un mensaje claro y rotundo. Tenemos un modelo de desarrollo ecológicamente insostenible. A día de hoy, si todo el mundo viviera como la mayoría de las personas que viven en España, necesitaríamos 2,5 planetas. 2,5 planetas para obtener los recursos que necesitamos las personas que vivimos en España. Este es un elemento clave que nos alerta de una cosa. No podemos crecer indefinidamente en un espacio finito. Para los creyentes, la creación, el mundo en el que vivimos, tiene lo que tiene. Llevamos muchos años, gracias a la tecnología, exprimiendo esas oportunidades, consiguiendo más con lo mismo. Y esto está bien, no es malo. Lo que sí que es malo es pensar que podemos crecer indefinidamente en un espacio acotado. Y esa transición energética de la que hablaban previamente mis predecesores también está profundizando las desigualdades. Estamos hablando de que esa forma de relación con la transición energética está generando más desigualdad y más falta de oportunidades para las personas más vulnerables. Por todo ello, y de una forma grave, decimos que estamos quemando los recursos del planeta con la misma rapidez con la que agotamos a las personas. El sexto cambio social que quiero poner encima de la mesa es algo, que es más estructural, pero que muchas veces se nos pasa desapercibido. La pobreza y la exclusión social vienen de la desigualdad. Pocas veces la pobreza y la exclusión social se deben a acciones individuales, a decisiones individuales. Todos podemos conocer casos. Muy bien, son la minoría de los casos. La inmensa mayoría de los casos de las situaciones de pobreza y de exclusión social se deben a una desigualdad estructural que genera esas situaciones de pobreza y de exclusión social. España mantiene una de las tasas de desigualdad más altas de Europa y al mismo tiempo España abandera el crecimiento económico en la Unión Europea en los últimos años. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que el crecimiento económico no esté siendo suficiente para reducir la desigualdad? Pues es posible en la medida en que solamente la redistribución de la riqueza puede ayudar a reducir la desigualdad en todas las ocasiones. Hay veces que el crecimiento económico, sobre todo en las sociedades en desarrollo, por su propia dinámica, reduce la desigualdad. Es lo que pasó en España entre los años 60 y los años 90. Pero una vez que tenemos una sociedad desarrollada, o implementamos elementos de redistribución de la riqueza, o esa desigualdad no se reduce de una manera sencilla. Y termino ya este elemento de modelo de sociedad y de cambio social hablando del estado de bienestar. El estado de bienestar es un invento moderno de los últimos 60 años aproximadamente, 60-70 años, que lo que viene es a intentar asegurar de una manera colectiva los riesgos sociales, reduciéndolo mucho. En nuestro país, entre 2/3 y 3/4 partes de la población respalda fuertemente, apoya fuertemente el estado de bienestar. Y lo hace por muchos motivos, pero hay 3 motivos que llevan a las personas a apoyar muy fuertemente el estado de bienestar: la sanidad, la educación y las pensiones. 3 pilares de ese estado de bienestar que son muy importantes a efectos de respetar y de defender ese estado de bienestar. Sin embargo, ese estado de bienestar bien respaldado está en riesgo. Tenemos muchos elementos, yo he querido destacar aquí solamente 3. El primero de ellos, las tensiones geopolíticas, que hace que entremos en una lógica, desde mi punto de vista, malvada e inexacta. Y es que tenemos que aumentar el gasto militar y eso significa reducir la inversión social. No hay estado de bienestar sin una sociedad no segura. Evidentemente, la defensa es algo importante en nuestra sociedad,
nada que decir a ello. Pero no se trata de añadir más y quitar de aquí. Efectivamente, necesitamos revisar los elementos de gasto militar, pero no podemos hacerlo a costa de la inversión social que genera esa aproximación al bien común. En segundo lugar, una base fiscal débil. Tenemos una solidaridad en nuestro país un poquito por debajo de la media de nuestro entorno y tenemos una situación que necesitamos de alguna forma ajustar esa fiscalidad, ese dinero que se recauda, al dinero que se necesita para ese estado de bienestar. Y esto no está siendo fácil en los últimos años. La polarización ideológica y las agendas partidistas están bloqueando el pacto fiscal. No existe estado de bienestar si no nos ponemos de acuerdo en cómo recaudar los recursos para ese estado de bienestar. Y esta situación política está frenando este elemento de fiscalidad. Y por último, una desafección política. Personas que sienten de alguna forma que sus opiniones, que sus situaciones no se reflejan en la gestión pública. Estos elementos de alguna forma nos señalan la necesidad de un nuevo pacto social y de un nuevo pacto fiscal que apoye ese estado de bienestar y que permita que el estado de bienestar sea un elemento de futuro. Ya hemos terminado con el cambio social y con los factores del modelo de sociedad. Voy a adentrarme ahora en la fragmentación social y para adentrarme en la fragmentación social lo primero que voy a hacer es hablar de exclusión social y no de pobreza. ¿Por qué hablamos de exclusión social desde Cáritas? Porque llevamos tantos años acompañando a personas y a familias que nos hemos dado cuenta que muchas veces hay un problema económico, pero otras veces no hay un problema económico. Lo que hay es un problema de aislamiento social, de conflictividad social, de falta de recursos educativos, de falta de recursos formativos. Por todos estos elementos es muy importante para nosotros relacionar las condiciones de vida no solo con la pobreza, sino con la exclusión social. ¿Cómo lo hacemos? Primero reconociendo que 1 de cada 4 personas en exclusión social no es pobre en términos económicos. 1 de cada 4. Fíjense el dato importante. Lo segundo que hacemos es esas condiciones de vida no observarlas solamente en el empleo o en los dineros, sino también en la vivienda, en la salud, en la educación, en el conflicto social, en el aislamiento social y en la participación ciudadana. Todos estos elementos son los que nos integran, los que nos hacen participar activamente de la sociedad. Lo reflejamos ahora en este gráfico, en el cual ponemos énfasis en todas esas dimensiones que afectan a las condiciones de vida. Por ejemplo, el no participar en la vida social, el no sentirse parte de algo de lo que sea, de la asociación de vecinos, de la parroquia de tu barrio, de algo, de un club deportivo, pero generar esa vinculación con el otro que nos trasciende a uno mismo. Las situaciones de soledad, las situaciones de aislamiento social, de conflictividad social, de salud, porque no todos gozamos del mismo estado de salud. Todos estos elementos, al final, lo que plantean es una acumulación de dificultades. La exclusión social es precisamente una acumulación de dificultades. Decía mi maestro en sociología, Javier Alonso, que la exclusión social es como que a perro flaco todos son pulgas. No sé si puede sonar un poco mal este refrán, pero yo creo que es ilustrativo, ¿no? A aquella persona que tiene una vulnerabilidad es fácil que se le añadan otras vulnerabilidades. Y al final, lo que reflejamos con ese refrán y con esta espiral es que el paso de la integración plena a la exclusión severa es un paso que al principio va muy despacito porque tenemos pocos factores acumulados, pero que según vamos acumulando dificultades se acelera hasta generar la expulsión hacia los márgenes de la sociedad. Y este tránsito, este itinerario hacia la exclusión social, hay veces que empieza por un despido y una falta de empleo, pero hay veces que empieza por una enfermedad, y hay veces que empieza por una separación matrimonial, y hay veces que empieza por un problema de salud mental. Son muchas las puertas de entrada a la exclusión social, pero todos los recorridos significan una acumulación de dificultades. Compartiendo esta mirada de las condiciones de vida, no solamente en términos de pobreza económica, sino de multidimensional y de exclusión social, estos son los datos para Extremadura del año 2018 y del año 2024. Quiero destacar que Extremadura es una de las comunidades autónomas, de las pocas comunidades autónomas, que ha mejorado su situación en términos de exclusión social entre el año 2018 y el año 2024. También cabe señalar que la situación en el año 2018 era muy mala. Quiero decir que ha mejorado bastante, mucho, pero que veníamos de una situación bastante mala. Dos elementos significativos e importantes. Ha aumentado la población en integración social, tanto integración plena como integración precaria.
Y otro elemento, se ha reducido la exclusión social. 50.000 personas menos en situación de exclusión social, aunque todavía en la comunidad autónoma de Extremadura identificamos 200.000 personas en exclusión social. ¿Qué significa 200.000 personas en exclusión social? Por favor, que nadie se empeñe en buscar esas 200.000 personas en la calle. Esas son personas sin hogar, una situación de exclusión social muy severa, pero en términos de cuantía son muy poquitas personas. La exclusión social que mide este informe se refleja en todas estas imágenes que estamos compartiendo. En este señor, que se levanta a las 6 de la mañana todos los días, trabaja 10 horas en jornada partida en un mercado, llega a su casa a las 9:30 de la noche y está ganando 1.200 euros. Con esos 1.200 euros paga aproximadamente unos 850 de alquiler, más los suministros, se le van casi los 1.000 euros. Y a partir de ahí, a vivir el mes. Cuando hablamos de exclusión social, hablamos de esta mujer que reflejamos aquí. No es que tenga una pensión multimillonaria, ni mucho menos, pero bueno, es suficiente, está de alguna forma por encima del umbral de pobreza. Esta mujer lo que no tiene es nadie que le ayude cuando tiene un resfriado para hacerse un caldo. Una mujer que cuando tiene una ciática se pasa 5 días en pijama porque no puede cambiarse la ropa. Cuando hablamos de exclusión social nos referimos también a esta persona que vive en la calle, a estas personas mayores que tienen una situación de dependencia y que está tardando esa ayuda a la dependencia, en situaciones de vivienda inadecuadas, en mujeres que sufren malos tratos y en esta familia. Una familia de 4 personas, 2 adultos y 2 niñas que tienen que vivir en una habitación por la cual pagan 400 y pico euros porque no tienen acceso a ningún otro medio de vivienda. Y aprovechando esta mirada a las 200.000 personas, queremos marcar un hito importante para Cáritas y para la Fundación Fuesa. Cada año venimos acompañando a 1.200.000 personas en España. Sabemos que ese 1.200.000 personas, la inmensa mayoría de esas personas están activadas ya. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros también conocemos a personas que están dejadas, que se han rendido, que no tienen fuerzas para seguir adelante y que solamente están esperando a ver qué pueden recibir. Las conocemos. Son una estricta minoría. Es más, si en vez de ver la foto fija de lo que están viviendo ahora, viéramos el vídeo de lo que ha pasado en su vida en los últimos 6 años, quizás comprenderíamos muchas de las cosas que están viviendo. Y en ocasiones comprenderíamos hasta por qué están rendidas, por qué están pasivas. En cualquier caso, la inmensa mayoría de las personas ya están activadas. Más de la mitad de las familias que acompañamos en Cáritas están trabajando. Las que no están trabajando se forman, siguen los itinerarios de inclusión social de nuestros servicios sociales privados o de los servicios sociales públicos. 3 de cada 4 hogares en exclusión social ya están activados. Y sin embargo hay una parte de la sociedad que se permite y que insiste en señalarles y en culpabilizarles de su situación, diciéndoles que son vagos y que lo único que quieren es recibir un dinero. Esto ocurre solo en unas pequeñas situaciones y unas pocas situaciones. La inmensa mayoría es otra realidad totalmente por completo. Esta activación, que además venimos midiendo ya en los últimos 4 años, ha crecido del 68% al 77%. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Lo que ocurre es lo que le pasa a este señor de la escalera. Las personas, la mayoría, intentan subir las escaleras, pero la escalera no se lo está poniendo fácil, porque va un poquito en contra. ¿Qué es lo que ocurre? Están chocando con barreras estructurales, con recursos escasos, con dispositivos fragmentados, con falta de acompañamiento. Y voy a subrayar la falta de acompañamiento. Desde Cáritas tenemos la experiencia y sabemos que hay veces que una ayuda económica es fundamental para una familia, pero sabemos que la inmensa mayoría de las veces esa ayuda económica sin un acompañamiento no lleva muy lejos. Porque no sé si recordaréis esa erosión que han ido sufriendo las personas en exclusión social. No solamente tienen un problema económico, hay veces que ese problema económico les ha llevado a un problema con la vivienda, a perder el apoyo de la familia, a veces a rupturas matrimoniales, a veces a problemas de salud mental. Todas esas heridas y desgastes y erosiones que se han ido produciendo son las mismas que tienen que recuperar, que tienen que restañar, que tienen que sanar para hacer el camino contrario hacia la integración social. Por eso, por todos estos elementos, llegamos a decir que no fallan las personas, sino que falla el sistema. Y cuando decimos que falla el sistema, no estamos echándole las culpas a la administración pública. La administración tiene su parte de responsabilidad.
las entidades del tercer sector, la propia Cáritas, la sociedad civil y nosotros y nosotras como vecinos y como personas que están en la sociedad, tenemos también la responsabilidad de ayudar a que las personas en exclusión social puedan subir esta escalera. Llegamos ya al cuarto de los bloques, al bloque de los motores de la exclusión social, y es un bloque importante y que se reduce a dos grandes motores. Podríamos haber metido más, pero la verdad es que el informe era muy claro en cuanto a elementos de desigualdad. El primero de los motores que yo quería destacar es el empleo. El empleo se ha recuperado notablemente, en toda España y en Extremadura en particular. Ha aumentado el empleo un 10% entre el año 2018 y el año 2025. La tasa de paro se ha reducido hasta el 15,5%, lo cual es una cifra muy buena para Extremadura, pero sigue siendo más alta que la media de España. Se han reducido paros muy negativos, el paro de larga duración, se ha reducido el paro del sustentador principal. Todos estos elementos han sido muy positivos. Y de hecho, hasta los salarios han aumentado. Pero cuidado, vamos a ver la letra pequeña, menos que el coste de la vida. El incremento salarial en euros corrientes ha sido del 19%. Sin embargo, cuando miramos en euros reales y aplicamos la subida del IPC, nos damos cuenta que apenas ha llegado al 1,9%. Estamos, por tanto, hablando de que un empleo se ha recuperado, pero que el bolsillo de las personas apenas lo ha notado. Por todos estos elementos decimos que la precariedad laboral es una nueva normalidad para una parte de la sociedad. Estas son las mejoras en las cifras de tasa de paro y de paro de larga duración, muy importantes y sin embargo siguen siendo superiores a la del conjunto de España. Hay dos elementos que yo querría destacar. En primer lugar, la inestabilidad laboral grave, que es esa entrada y salida del mercado laboral, ese trabajo intermitente que hace que trabajando 8 meses al año tengas que pagar 12 meses de alquiler. ¿Esto cómo se consigue? Esa inestabilidad laboral que hace que personas que tienen una jornada parcial no deseada, no porque quieran trabajar 5 horas, sino porque no han conseguido un contrato de 8, que trabajen 5 horas, que cobren por 5 horas, pero que tengan que pagar el alquiler completo. Esta situación de inestabilidad laboral grave hace que 15.000 personas en la provincia de Cáceres vivan en hogares donde el sustentador principal tiene esa relación inestable con el trabajo. Y otro elemento que quiero añadir es esa población de trabajadores en exclusión social. El 12% de las personas que trabajan sufren de exclusión social. Todo esto me lleva a esta fotografía, a una fotografía que describe un mercado laboral polarizado. Personas como el gorro rojo, que están muy por encima del agua, que respiran tranquilas, que disfrutan de una buena posición en el trabajo. Personas, las del gorro blanco, bueno, que van mes a mes pero van bien, que no les falta trabajo, que van respirando a gusto. Y otras personas, como las del gorro negro, que cada vez que consiguen salir a la superficie, toman aire, porque saben que en algún momento van a volver a verse con la cabeza por debajo del agua. Tener un empleo protege, por supuesto, pero ya no blinda, ya no es suficiente. El segundo gran motor de la exclusión social, no venimos a decir nada nuevo, es la vivienda. Describimos la vivienda como el epicentro de la desigualdad. Tenemos ahora mismo en Extremadura el 22% de la población afectada por exclusión residencial. La vivienda no es una cuestión de los pobres. Me explico. Imaginemos el edificio social en 5 plantas. Quinta planta, los más ricos. Primera planta, los que tienen menos renta. Tercera planta, la clase media. Hace unos años los problemas de vivienda estaban en la primera planta. A día de hoy los problemas de vivienda están en la primera, en la segunda y en la tercera planta. Esta es la realidad de la situación de vivienda. Una escala de precios insostenible, más del 20%. En Cáceres capital es la mayor subida de toda la comunidad autónoma de Extremadura. El 37% de las personas en alquiler a precio de mercado están sufriendo situaciones de pobreza en estos momentos. Todos estos elementos, que son cifras, que son porcentajes, es importante llevarlo a las personas. Cuando llega el día 2 de cada mes, solo en la provincia de Cáceres, 37.000 personas, después de pagar el alquiler o la hipoteca y los suministros, se quedan bajo el umbral de la pobreza severa. Esto significa que se quedan con muy poquito dinero para vivir los 28 días restantes. ¿Y cuáles son las consecuencias de todo esto? Asfixia, estrés, miedo y carencia de hogar. Porque el hogar no es una estructura física.
El hogar es el espacio de seguridad, de desarrollo personal y familiar que todos necesitamos para vivir. El hogar debería de ser un derecho inalienable para todas las personas. Y sin embargo, nos hemos relacionado con la vivienda de tal forma que a día de hoy la vivienda es un derecho fake, es un derecho falso. Reclamar algo a la Constitución es algo que debemos hacer los ciudadanos. Yo creo que está bien, pero hay veces que puede parecer ingenuo. Yo creo que no es ingenuo. Yo creo que recordarnos el artículo 47 es una obligación que tenemos todos los ciudadanos. La primera parte del artículo yo creo que nos suena a todos. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Perfecto. Yo quiero llamar la atención sobre la segunda parte del artículo, cuando dice: los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, lógicamente, regulando la utilización del suelo con el interés general para impedir la especulación. Creo que tenemos que revisarnos si desde las administraciones públicas en los distintos niveles de gobernanza hemos llegado a hacer esta cuestión. Hemos llegado a primar la utilización del suelo desde un interés general en vez de, bueno, de alguna forma permitir que se produjera una especulación. Llegamos ya al bloque 5, nos queda poquito, este y otro más, pero este es importante. Es importante no destacar, no olvidarnos los multiplicadores de la exclusión social. Voy a hablar de la pobreza. La pobreza en Extremadura se ha reducido en los últimos años. Bien es cierto que veníamos de cifras muy altas en comparación con España, pero se ha reducido de manera constante y notable, y es una buena noticia que tenemos que plantear. Otra buena noticia que hay que plantear es que el ingreso mínimo vital ha crecido notablemente. Ha pasado del 16%, de alcanzar una tasa de cobertura del 16% en el año 2021 a una tasa de cobertura del 77%. Es una de las comunidades autónomas donde más tasa de cobertura tiene el ingreso mínimo vital. Y esto es algo bueno. También hay que decir que el ingreso mínimo vital sigue teniendo deficiencias, sigue teniendo restricciones, no sigue llegando a personas que lo necesitan y las cuantías en ocasiones siguen siendo reducidas como para afrontar todas las necesidades de una familia. Hay que reconocer los pasos y hay que reclamar lo que todavía está por hacer. Y hay una parte que me vuelvo a poner serio porque creo que es importante que destaquemos. Este incremento y este crecimiento del ingreso mínimo vital, en el caso de Extremadura y de otras comunidades autónomas, no es la única, ha venido acompañado de una reducción significativa de la política de garantías de ingresos de la comunidad autónoma. En el caso de Extremadura tenemos un problema adicional y es que no tenemos transparencia. No vemos las cifras como para poder saber las tasas de cobertura de la renta extremeña garantizada. Perdonadme, que a veces que de una comunidad a otra cambio los nombres. Perdonadme si no lo he dicho bien. No tenemos claridad en las cifras. No hemos podido hacer este análisis que lo hemos hecho en las otras 16 comunidades autónomas. Y esto es algo que queríamos poner encima de la mesa. Y el segundo elemento que queremos poner encima de la mesa es que aunque no hemos podido ver las cifras de beneficiarios, las tasas de cobertura y su evolución, sí que hemos visto los presupuestos. Y el presupuesto en la Comunidad Autónoma de Extremadura era de 42 millones de euros para la renta en el año 2020 y es de 30 millones de euros en el año 2020. Mi hermano, cuando yo le explico estas cosas, me dice, bueno, pero si el ingreso mínimo vital ha crecido, es normal que la renta se reduzca. Y le digo, hombre, pues no era la idea. La idea es que las rentas siguieran teniendo las mismas dotaciones presupuestarias para complementar el ingreso mínimo vital. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. El ingreso mínimo vital cubre bastante bien los hogares monoparentales y sin embargo las familias numerosas las cubre de manera mucho más deficitaria. Ahí es donde muchas comunidades autónomas están actuando de manera complementaria. Es decir, no reduciendo los presupuestos, sino dedicando sus presupuestos a cosas diferentes a las que se dedicaban. En el área metropolitana de Barcelona, con complementos de vivienda, porque si no el ingreso mínimo vital no sirve para nada. En otros lugares, apoyando a las familias numerosas o a otros colectivos que quedan fuera del ingreso mínimo vital. Por eso es importante señalar que ese hueco que el ingreso mínimo vital sigue dejando en todos los territorios es importante que actúen sobre él las rentas autonómicas. Yo aquí, cuando pongo esta imagen, dudo a veces si no soy un poco exagerado, pero he querido poner esta imagen. Y esta imagen puede ser un poco exagerada, pero viene a sintetizar que la desigualdad también se mide en años de vida.
que la exclusión social tiene un componente económico. Hay uno evidente, ¿no? Con mayores problemas de salud, más probabilidad de exclusión social. Y al contrario, más exclusión social genera a veces más problemas de salud. Esto lo conocemos. Pero además de esto, encontramos datos que son importantes. En Extremadura, 136.000 personas no pueden acceder a tratamientos, a dietas o a medicamentos por dificultades económicas. Cuando vemos esas cifras en Cáceres, hablamos de 50.000 personas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay ciertos tratamientos médicos, ciertos medicamentos que no están cubiertos de una forma fácil por la sanidad pública. Por ejemplo, el 28% de las personas en Extremadura no tienen las necesidades odontológicas cubiertas por dificultades económicas. Las prótesis dentales no son accesibles para el 17%. Las gafas y los audífonos no son accesibles para el 9%. Y algo tan importante como puede ser la terapia psicológica es inaccesible para el 7% de la población por dificultades económicas. Todos estos elementos y la evolución de los últimos años nos viene a plantear algo importante. Se está produciendo un deterioro del acceso al sistema sanitario y eso está generando un aumento mayor de las desigualdades. Algo que no ocurría habitualmente y que ha ido creciendo es que una parte de la población está recurriendo a los servicios privados para hacer frente a las listas de espera o las dificultades de acceso a la sanidad pública. En Extremadura ha subido hasta el 14% en el año 2024. Cuando miramos a las personas con discapacidad o a las personas con necesidad de salud mental, todavía crece más. Un 27% de las personas con esa dificultad han recurrido a la sanidad privada. Y esto en sí mismo, mi hermano me diría, pues tampoco está mal. Y yo le diría, pues bueno, si tienen esa capacidad económica, bien. Pero ¿y todos los que no tienen esa capacidad económica? ¿Qué ocurre? El incremento de la cobertura de la sanidad privada en Extremadura ha pasado del 3,8% en el año 2018 a 6% en 2024. Nada que alegar, esto es perfecto, es buenísimo. Sin embargo, esa sanidad privada solo es una opción para el 1,7% de la población en exclusión social. Necesitamos que convivan sistemas de sanidad pública y privada, pero necesitamos que el hecho de no tener recursos económicos no te deje fuera de elementos tan importantes como un podólogo para las personas mayores, como un dentista para los niños y los jóvenes o como un psicólogo para las personas que tienen una dificultad mental. Quiero terminar ya este apartado de los multiplicadores refiriéndome a las relaciones sociales. Es quizá uno de los elementos más preocupantes que ya apuntábamos en el 8º informe FOESA al hablar de la desvinculación, pero que no ha parado de crecer. Los problemas relacionales en Extremadura han pasado del 7% en el año 2018 al 16% en el año 2024. Estamos hablando de que cuando miramos a la población más vulnerable, a la población de exclusión social, esos problemas relacionales se multiplican por 2 y alcanzan a 1 de cada 3 personas en exclusión social. Se ha deteriorado lo que para nosotros es la situación ideal, la ayuda mutua. Todo el mundo tiene algo que ofrecer y todo el mundo puede necesitar algo. Esa ayuda mutua en Extremadura se ha reducido del 71 al 63%. Lo que nos está ocurriendo es que el escudo comunitario, que se basaba en la familia, en la vecindad, en la amistad, se está debilitando justo donde más se necesita. ¿Y dónde más se necesita? En los más vulnerables. Quien tiene mucha capacidad puede pensar que no necesita de los otros. Ya lo irá viendo, pero bueno, puede pensar que no necesita de los otros. Pero desde luego las personas con menos recursos, con menos raíces, son las que más necesitan de los otros. Y en todos estos elementos también la sombra de la discriminación. Un 15% de la población siente la discriminación, un 34% de las personas en exclusión social, y el principal motivo que está ocurriendo en Extremadura de discriminación es la nacionalidad y el origen. Decimos, por tanto, que donde se tejen vínculos, la exclusión se vuelve reversible, y donde se rompen esos vínculos, la exclusión se acelera. Por tanto, la intervención social ni puede ser una tarea de las administraciones públicas en exclusiva, ni tiene que ser una tarea de dar dinero. Tiene que ser una tarea de reconstruir todas las redes y todos los apoyos sociales de las personas además. Bloque 6. Una leve mirada a los rostros de la exclusión y a una cuestión que nos preocupa mucho, la ruptura generacional. Las personas migrantes llegan a tasas de exclusión social del 48%, frente al 17% de las personas españolas. Sufren mayor precariedad laboral, sufren mayores problemas de acceso a la vivienda y sobre todo carecen de redes familiares y comunitarias, o a veces esas redes familiares y comunitarias son más limitadas, más débiles. Estamos hablando de personas que han sido trasplantados desde su lugar de origen y que cuando llegan a nuestro país necesitan un tiempo para echar raíces.
Y eso no se consigue con leyes, eso se consigue con una sociedad acogedora, una sociedad que responde a ese reto. Quiero hacer una aclaración. De todas las personas en exclusión social, el 83% son españoles. Es decir, la exclusión social, la pobreza, no es una cuestión que hayamos importado o que traigan las personas extranjeras. Estamos hablando de que de cada 100 personas en exclusión social, 83 son españolas. Ahora bien, las personas inmigrantes, las personas extranjeras, tienen mucha más riesgo, muchas más probabilidades de estar en situación de exclusión social. Quiero también hablar de los hogares encabezados por mujeres. Como bien se planteaba en las introducciones, sigue habiendo una brecha de género. La exclusión social asciende al 27% cuando esos hogares son encabezados por mujeres. La mayor precariedad laboral, la mayor sobrecarga de cuidados hace que esa exclusión social sea más intensa entre las mujeres. Y vamos a aterrizar en el punto que este informe ha puesto en la palestra con mucha fuerza. Estamos hablando de que el 30% de los niños y de las niñas viven en situación de exclusión social. Es la tasa que no ha parado de crecer. Mientras la exclusión social se reducía en las personas mayores de 65 años, una buena y gran noticia, la tasa de exclusión social de los más jóvenes y de las familias con hijos no ha hecho más que crecer. Estamos ante una situación que nos tenemos que plantear de una manera muy seria. Y sobre todo, me gustaría ahora que miráramos a los jóvenes. Los jóvenes con una mayor tasa de paro, mayor tasa de precariedad laboral, con muchas dificultades de acceso a la vivienda, con proyectos familiares de crianza parados. Todo esto hace que estemos ante lo que algunas personas piensan que es una crisis juvenil. Y sin embargo el informe dice no es una crisis juvenil. Es una sociedad que está cerrando la puerta al futuro de los jóvenes y de su propia supervivencia como sociedad. Es el momento de compartir un cortometraje de 4 minutos. Es un cortometraje que da pie al último de los bloques, al bloque con el que cerramos esta intervención y luego pasamos al diálogo. Me van a permitir que desconecte la presentación un momento. Perdonadme, disculpad. Esto antes estaba preparado, pero ahora ya no. Entonces, vale, vamos allá. Son 4 minutitos, pero yo creo que nos puede venir bien para poder ilustrar y comprender mejor la parte final de la presentación.
Desde 2008 en España más del 18% de la población vive en situación de exclusión social. Son 9 millones de personas sin trabajo, con un trabajo inestable que no les permite llegar a fin de mes, sin una casa adecuada o segura, sin relaciones sociales, familiares o de amistad que les puedan ayudar. Viven atrapados, sin recibir la atención necesaria, olvidados. Mientras, las políticas públicas son insuficientes y gran parte de la sociedad actúa como si no existieran, como si fueran invisibles, ajena a una realidad que podría alcanzarnos a cualquiera. ¿Es este el modelo de sociedad que queremos para nosotros y para las futuras generaciones? Además de Atrapados, lo que es importante en este cortometraje es ese individualismo y esa no mirada hacia el otro. Es ese auge del individualismo que se está produciendo en nuestra sociedad. Un auge del individualismo que se refleja en muchos valores de toda la sociedad. No cometamos el error de pensar que el individualismo es una cosa de jóvenes. Los jóvenes tienen valores muy similares al del conjunto de la sociedad. Son un reflejo de lo que transmitimos también. Estamos hablando de una situación de individualismo, de no mirar hacia el otro, que va acompañada también de otro valor, que es el de la meritocracia. Nosotros hablamos de la meritocracia ficticia, y es que en realidad cuando se hace referencia al esfuerzo, nosotros estamos totalmente de acuerdo. El esfuerzo es fundamental, crucial en todos los itinerarios vitales, y sin esfuerzo no conseguimos muchas de las cosas que necesitamos. Y dicho esto, conocemos tantas historias de tantas personas que poniendo el mismo esfuerzo que otras personas llegan a resultados totalmente distintos, que nos parece totalmente injusto hablar del mérito. La meritocracia legitima la desigualdad, la individualiza y está ocultando las barreras estructurales. Es totalmente injusto decirle a aquella persona que no tiene unas buenas condiciones de vida que ha sido solo y exclusivamente por su falta de esfuerzo. En la mayoría de las ocasiones esto es falso. Nuestro Papa León XIV lo explica de una forma, creo que muy clara. No podemos decir que la mayor parte de los pobres lo son porque no hayan obtenido méritos. Según esa falsa visión de la meritocracia, parecería que solo tiene méritos aquellos que han tenido éxito en la vida. Cuando se explica tan claro, yo creo que no hace falta añadir más. Pero además de este individualismo y de esta meritocracia ficticia en la que vivimos, la sociedad, podríamos decir que estamos en un momento de desasosiego. La mezcla de esa precariedad, de esa desigualdad, de la crisis ecológica, que de alguna forma mete incertidumbre sobre nuestro futuro, nos lleva a un miedo, a una sociedad que hemos considerado la sociedad del miedo. Una sociedad del miedo que tiene 3 elementos. Es más consciente que nunca de los problemas, de los riesgos de la sociedad. Es una sociedad que también es consciente de que hemos llegado a esta situación por las decisiones que hemos tomado, por las formas en las que nos hemos organizado. Y un tercer elemento de esa sociedad del miedo es que ante esa situación, sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda o sálvese quien tenga. Porque en sálvese quien pueda siempre pierden los mismos, los que menos capacidad tienen, los más vulnerables. En esta sociedad del miedo también corre una situación de desinformación y un uso político de ese miedo. Un uso político del miedo que está fragmentando la convivencia y erosionando la democracia. Y en esta sociedad fragmentada, donde el individualismo está rompiendo esa red comunitaria, se está viendo cada vez mayor aislamiento. Este cortometraje que hemos visto nos habla de la desvinculación, pero también nos habla de otros 2 Ds, de la desconfianza y de la desafección. Cada vez desconfiamos más de lo que no es nuestro núcleo familiar más cercano. Nuestros amigos, nuestros vecinos, nos quedan como muy lejos. Si yo tengo un buen núcleo familiar, con mucha capacidad y con muy buena relación, soy un afortunado. Pero ¿qué pasa si no tengo buena relación con mi núcleo más cercano? ¿Qué pasa si soy una persona que no tiene esas relaciones por edad, por hechos migratorios? Y por otro lado, una desafección respecto a las instituciones. Basta ya, y lo digo así con contundencia,
de igualar unos pequeños casos al todo. Tenemos personas que han actuado de forma deshonesta, tenemos personas que no hacen bien su trabajo, son una estricta minoría. La mayor parte de los servidores públicos trabajan y se esfuerzan por sacar adelante la sociedad de la mejor manera. Eso también es política. Y eso es la inmensa mayoría de la política. No podemos mandar un mensaje de descreimiento y de falta de apoyo a las instituciones y a los gobernantes políticos. Cada uno desde su espacio, viéndolo desde cómo cree que hay que afrontar las cosas. Pero es importante respaldar a las instituciones y a los gobernantes. Dos premisas para ese cambio de paradigma y dos premisas que creemos que son importantes es reconocernos interdependientes, pensar que en verdad todos necesitamos de todos, que ese paradigma es el que nos hace realmente humanos y recordarnos que somos ecodependientes. No podemos postergar lo de la crisis ecológica para más adelante, tenemos que afrontarlo ya. No solamente tenemos que ser buenos vecinos, sino que tenemos que ser buenos antepasados. Y estoy seguro que nuestros descendientes mirarán hacia atrás y buscarán cómo hemos actuado cuando éramos conscientes de la crisis ecológica que vivíamos. Termino, finalmente, planteando algunos elementos de propuesta. Muy rápidamente, el parque público de vivienda alquiler en la Comunidad Autónoma de Extremadura multiplica por 2,5, no llega pero casi, el parque público de vivienda en alquiler del conjunto del Estado. Y a pesar de eso, seguimos teniendo necesidad de incrementar ese parque público de vivienda en alquiler social. Necesitamos desarrollar mecanismos que prevengan la subida abusiva de los precios. Tenemos modelos en los países de nuestro entorno donde vemos claramente otras formas de trabajar la vivienda. Solamente pedimos que no sigamos haciéndolo de la misma forma, que probemos y que evaluemos y que tomemos decisiones. En segundo lugar, vemos cómo en los últimos años, cada vez que llega un nuevo gobierno a un nuevo espacio, habla de proteger a la familia, pero eso se está traduciendo en muy pocas acciones. Hay que reforzar la protección social a la familia y a la infancia, a la crianza. Las prestaciones universales a la crianza son una medida que tienen 16 países de la Unión Europea, de los 16, de los 17 de los 27. Países de colores políticos muy diferentes, pero que han reconocido que reducir la desigualdad en las etapas de crianza y de las familias es una inversión para el futuro de la sociedad. Pues aquí todavía nos está costando verlo. Necesitamos más complementariedad entre el ingreso mínimo vital y la renta extremeña garantizada. Y necesitamos cerrar la brecha con la población inmigrante. Cuando nos preguntan por qué desde las instituciones de Iglesia hemos apoyado la regularización extraordinaria de personas migrantes, yo les enseño las cifras que hemos visto. Son un colectivo totalmente, mucho más vulnerable, y concretamente las personas en situación administrativa irregular doblemente. Necesitamos que nuestros vecinos tengan los derechos y los deberes de todos los otros vecinos. Y en cualquier caso, necesitamos señalar que no bastan los parches, que necesitamos un sistema de políticas que prevenga, que proteja y que transforme, y que sea basado en pactos estables. No vale que ahora con el gobierno yo y hago una cosa y cuando llega el otro dice, esto como lo ha hecho el anterior yo lo quito. Tenemos que ponernos de acuerdo en algunos elementos fundamentales. Pedimos al menos la vivienda, el apoyo a la familia y la integración de las personas migrantes deben ser grandes pactos de Estado. Y cierro, y termino, y ahora ya sí de verdad, planteando esa mirada a la esperanza compartida a la que planteaba al principio. En este momento de incertidumbre que los datos nos han ido dando, creemos que actuar importa. Solamente los pesimistas y los optimistas piensan que no hay que actuar o que da igual que actuemos. Los pesimistas piensan que hagamos lo que hagamos, las cosas van a ir mal. Los optimistas piensan que hagamos lo que hagamos, las cosas van a ir bien. Actuar importa. Frente a la incertidumbre, la esperanza es un método de trabajo y como no sabemos qué puede ocurrir, hay que abrir la acción. Actuar importa. Lo dice Rebecca Solnit. La segunda cuestión es que no quiero que nadie, después de esta mañana, se vaya a su casa pensando, joder, los datos que nos ha dado el de FOESA nos ha quitado la esperanza. Es justo al contrario. La realidad es la que depende de nuestra esperanza. La esperanza no depende de los datos de la realidad. Es la realidad la que depende de nuestra esperanza. Nuestra forma de mirar, de ilusionarnos, de pensar en los creyentes decimos la construcción del reino, en la transformación social, en hacer una sociedad más justa, esa esperanza es lo que va transformando la realidad.
Y por último, y algo muy importante, aquí voy a hablar de mí. Yo tengo muy poca resiliencia individual. A mí cuando me dicen, tú Raúl tienes que resistir, pues yo lo intento, y pongo de mi parte, pero no tengo especial resistencia. Me pasa lo mismo con la esperanza. Yo tengo mis fuentes de esperanza y las cultivo y las trabajo, y aún así yo solo no consigo llegar muy lejos en la esperanza. Creemos que basta ya de apelar a la resiliencia individual o a la esperanza individual. Concretamente necesitamos entender la esperanza como algo colectivo. Es necesario comprender la esperanza como una tarea colectiva, dice Marina Garcés. Sostenernos mutuamente, cuidar el mundo y mantener abierta la posibilidad de lo nuevo. Es en esta comunidad donde podemos tejer esos vínculos de esperanza. Muchas gracias. El público puede hacer la pregunta que considere conveniente. Si levantáis la mano tenéis un micrófono a vuestra disposición. Se permiten reflexiones, o sea, de todo, ¿no, Manuel? Sí, por supuesto. Cuestionamientos, se agradece también. Buenos días. Mi nombre es Mar García, soy responsable autonómica de la organización social ACCEN, aquí en Extremadura. Estaba escuchando y viendo las diapositivas y me preguntaba a distintos niveles cómo hacer en el contexto social en el que vivimos, cómo hacer en nuestras entidades, organizaciones, instituciones, para no causar más daño, para ser facilitadores, para de verdad abrir caminos de esperanza en este contexto sociopolítico tan complejo, tan convulso. Y me preguntaba cómo hacerlo, no solo a nivel personal, sino cómo generar, hacer de nuestros trabajos espacios pues, para el rigor, para la humanidad, para la esperanza, para fomentar realmente la inclusión social, y cuando lo digo así, lo digo llenando de contenido la expresión, pero de reflexión. Muchísimas gracias, Mar. Yo agradecería más intervenciones y así luego yo descanso un ratico y luego yo voy charlando, respondiendo un poquito. Venga, más. Muchas gracias, Mar. Buenas tardes ya. Soy Miguel Ángel Sánchez Rodilla, director general de Promoción y Mantenimiento de Vivienda Pública. Me he sentido muy identificado con lo que se ha contado. Lo primero que quiero es agradecer a tantas y tantas personas que han participado en la elaboración de este informe. Es muy descriptivo, efectivamente, de la realidad de España y de nuestra región. Sin duda, lo recibo así como una señal, porque como antes te comentaba, pues he sido jefe de servicio durante muchísimos años, 27 años llevo ya en vivienda. Y precisamente, bueno, pues esta semana arranco en una nueva etapa dentro de la vivienda, ya no como meramente ejecutor de políticas de vivienda, sino con la posibilidad de planificar. Y lo recibo como una señal, porque realmente nunca, jamás había recibido este feedback de lo que es la realidad social de nuestra región. Y desde luego que voy a leer en profundidad este informe y quizás sí efectivamente haya que reflexionar mucho acerca de lo que significa y de lo que deben ser las políticas públicas de vivienda. Sobre todo también en el departamento o en el área en que voy a trabajar, que es vivienda pública, precisamente. Una persona
personas en exclusión social. Quiero agradecer de verdad que esta visión pueda ayudarme en este inicio de etapa y agradeceros de verdad vuestra invitación y el trabajo tan excelente que habéis hecho. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Miguel Ángel, por acompañarnos. De verdad. Soy Miguel Ángel y soy párroco de 2 parroquias aquí en Cáceres, entonces también capellán del Carmen. Entonces, ¿tú qué nos aconsejarías a las parroquias para apoyar a esta integración en la sociedad de los excluidos? ¿Qué podríamos hacer como parroquias sabiendo que las parroquias no solamente son un centro religioso, sino también un centro cultural y social, porque también se aportan en las parroquias actividades que tratan de eso? Y también sobre la cárcel, sabemos que la mayoría de los internos son internos porque son consecuencia de esa exclusión social. Ante este panorama que nos has presentado, ¿cómo podríamos realizar una reeducación, reinserción y resocialización de los presos? Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por este tipo de reflexiones y de preguntas. Nos permiten profundizar en el tema. Venga, una más y ya respondo. ¿Quién se anima con la última? Bueno, la última por ahora. Hola, buenos días. Soy Paulino Collado, el director gerente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCENFE Cáceres. Y sí que queríamos plantear, mi compañera Merche, trabajadora social de la entidad, y yo, la discapacidad dentro del informe FOESA, entendemos que se incluye dentro de la parte de salud. Queríamos plantear si no creéis que a lo mejor pueda tener una relevancia lo suficientemente fuerte como para incluso separarla del componente de salud, que es un componente muy grande, más teniendo en cuenta la dificultad de, por ejemplo, hablábamos del empleo, tan solo 3 de cada 10 personas con discapacidad trabajan, el acceso a la vivienda todavía se multiplica mucho más esa dificultad, y más en comunidades autónomas como la nuestra, ya que por el tipo de población, el ámbito rural, pues es verdad que todavía la discapacidad es mayor, ¿no? Y la incidencia de personas con discapacidad, el problema tan grande que tenemos de accesibilidad. Nosotros vemos muchos problemas de exclusión, además severa, sobre todo en personas con discapacidad que están clasificadas con dependencia grado 3, con dependencia severa, porque la inclusión en la sociedad es bastante más limitada, ¿no? Y bueno, nosotros desde nuestra experiencia, que estamos muy metidos en el nuevo modelo de oficinas de vida independiente y autónomas, para dar a la persona, que tiene que ver al final con la exclusión social, ¿no?, la posibilidad de una integración real y plena en la sociedad, y no en modelos de estar institucionalizados como antiguamente en residencias o de una manera más hacinada, ¿no? Eso era un poco lo que queríamos plantear. Muchísimas gracias, Paulino. Si te parece, hago un bloque de diálogo con todas estas ideas y reflexiones que habéis compartido, y luego vemos cómo vamos de tiempo para poder continuar. Me gustaría empezar contándoos una historia, y lo voy a hacer en referencia a... ¿Se escucha ahora? No sé por qué estaba aquí. Antes estaba alto. Apaga el de Lambón. Mucho mejor. Ahora sí, ¿no? Gracias, Jesús. Quiero comenzar para responder a la pregunta que planteaba Miguel Ángel sobre qué podemos hacer desde las parroquias, contando una historia personal. Mi familia viene de un pueblo de Córdoba, que en los años 50 emigró a Madrid. Llegó a Madrid
y tenía la referencia de un vecino del pueblo, un amigo del pueblo, que vivía en una chabola en Vilcedías. Así llegaron mis abuelos, mi padre y mis tíos. Esa noche cuando llegaron durmieron en casa de estos vecinos del pueblo y durmieron otra noche más mientras conseguían dinero para comprar materiales. Y buscaban otros materiales en otros lugares. A la tercera noche construyeron su casa, construyeron su chabola. La tenían que hacer en una sola noche para que no se la tiraran las fuerzas públicas, porque no estaban construyendo un terreno que no era suyo. Era ilegal, como es lógico. Esa fue la forma en que mi familia llegó a Madrid. Vivieron en esa chabola 1 año y pico aproximadamente, consiguiendo mi abuelo trabajar de albañil, mi abuela de muchas maneras, haciendo pequeños trabajos, limpiando, lavando ropa. Pero el cambio grande para mi familia vino cuando un conocido del pueblo le habló a mi abuela de la posibilidad de una portería. Trabajar en una portería en aquellos momentos daba muy poquitos ingresos. Mi abuela dijo que sí, a pesar de que el salario era ridículo. Sin embargo, esa portería lo cambió todo. Para mi abuela, para mi abuelo y para mis tíos, para mi padre. Lo cambió todo porque le permitió estar con vecinos de todo tipo. Con vecinos que dieron la primera oportunidad a mi tío para entrar de aprendiz en una empresa. Con vecinos que animaron a mi abuela a ir a la parroquia. El cambio de esa chabola donde todos los vecinos estaban sobreviviendo al margen, convivir en una portería, en un edificio de la calle Embajadores, en Madrid, lo cambió todo porque conectó socialmente a mi familia, conectó socialmente a mis abuelos. Mis abuelos y mi padre y mis tíos eran unos desarraigados, como lo son ahora tantas personas que llegan a nuestra sociedad. Y consiguieron echar raíces gracias a otras personas. Ellos se esforzaron, sí, pero su esfuerzo hubiera sido inútil si no hubiera sido por el apoyo de tantas personas que les fueron dando oportunidades. Quizás podemos hablar, no se trata de recetas, Miguel Ángel, pero yo diría que desde la parroquia lo que tenemos que hacer es dar oportunidades infinitas y ayudar a generar raíces. Y esto es muy fácil de decirlo, muy corto de decirlo y muy complejo de desarrollarlo. Pero si hay alguien que podemos desarrollarlo y que tenemos que desarrollarlo, es la comunidad cristiana. Es el espacio de creyentes en cada uno de los territorios. Creo que las parroquias tienen que ser espacios de generar vínculos, de generar redes, de permitir que otros echen raíces y de ir dando oportunidades. Cuidado con lo de las oportunidades, porque yo he tenido la suerte de crecer en una familia en la cual, aunque he desechado oportunidades, he seguido teniendo oportunidades. No sé si esto se entiende. Hay veces, hay personas en situación de vulnerabilidad y pobreza que ni siquiera pueden desechar oportunidades. Yo he podido desechar oportunidades y he seguido teniendo oportunidades. Por eso es tan importante ese adjetivo a las oportunidades infinitas, que en términos de nuestras escrituras es 70 veces 7, que son muchas. Pero a eso nos referimos, a seguir apostando y generando oportunidades para las personas que las necesitan. La cárcel es un medio en el cual se llega en la mayor parte de las ocasiones como el resultado de una exclusión social continuada. Voy a dar un dato que a mí me parece escalofriante. Conocerán lo que es la dislexia, ¿no? La dislexia es un problema, una dificultad del aprendizaje de personas que tienen, que les cuesta más leer, que les cuesta más distinguir unas letras que otras. En la sociedad general tenemos unas tasas de dislexia del 10%. Los estudios que se han hecho en prisión nos hablan de tasas de dislexia del 30%. No es que los presos se hayan vuelto disléxicos en la prisión, permítanme hablar así. Es que la dislexia les ha ido excluyendo del sistema educativo, y después del sistema laboral, y después de las oportunidades. Esa exclusión tenemos que reconocerla como un fallo estructural de nuestra sociedad que está empujando a muchas personas a situaciones muy difíciles. Y cuidado con encima culpabilizarlas y hacerlas culpables de lo que están viviendo. Todos tenemos nuestra responsabilidad y tenemos que ser corresponsables, pero con mucho cuidado. En este sentido, yo creo que es el momento de conectar con una idea, y es con la idea de las personas que tienen vulnerabilidades de algún tipo, y con la discapacidad en concreto.
Nos gustaría que la discapacidad tuviera como un lugar especial, pero por cuestiones metodológicas, de número de encuestas, tenemos muchas dificultades para aislar la discapacidad de nuestros estados de salud. Totalmente de acuerdo con la reflexión, ¿eh? No, es una cuestión metodológica y de costes económicos. Ya tenemos una operación estadística muy cara y no podemos hacerla más cara. Pero estamos trabajando dentro del Consejo Superior de Estadística para desarrollar al máximo toda la información que hay sobre discapacidad, no solamente en la EDES, sino en todas las encuestas que esta variable es tan crucial. Y es crucial pensar en la discapacidad porque la discapacidad nos abre la puerta a comprender valores que se nos están olvidando. Voy a explicar un valor. Voy a explicar el valor del bien común, de una forma sencilla. El bien común significa que cuando se diseña este espacio elevado, no sé cómo llamarlo, este espacio elevado, se ponga un sistema para que cualquier persona pueda subir. El interés general hace que pongamos una escalera. ¿Por qué? Porque el 90 y tantos % de la población puede subir esas escaleras. Si realmente pensamos en bien común en vez de interés general, haremos un sistema accesible para todos. Hoy nuestra compañera Inma tiene una dificultad en la rodilla. La ha subido porque ella es fuerte. Pero todos podemos vernos en esa situación de mayor vulnerabilidad. Y cuando diseñamos una sociedad pensando en el interés general, pensamos en el 80, en el 90 o en el 70% de la población. Cuando diseñamos una sociedad pensando en el bien común, diseñamos una sociedad para todos y cada uno de las personas que componen la sociedad. Por eso es tan importante que la discapacidad nos dé ese reflejo y nos ayude a comprender otros elementos. Yo querría también hablar de una manera sencilla y breve en este contexto sociopolítico, cómo enfrentar las cosas, cómo ayudar desde las distintas entidades. Nosotros nos repetimos constantemente que tenemos que tender puentes, que tenemos que servir para conectar a veces intereses que se creen que están enfrentados. Eso sí, tender puentes con dos condiciones: transparencia y rigor. En esos puentes no podemos permitir que se afirmen cosas o que se sostengan posiciones que no sean ni transparentes ni rigurosas. No podemos blanquear situaciones que responden a falsedades o a intereses personales o grupales. Pero tenemos que tender puentes. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias, infinitas. Tenemos esa labor de tender puentes. Tenemos que ser todo lo contrario a la polarización. Tenemos que ser cohesionadores, aglutinar, buscar los espacios de cercanía. Y eso creo que es una de las funciones sociales que podemos hacer como instituciones y es una de las funciones sociales que como Iglesia creo que tenemos que seguir haciendo. Y que vamos haciendo mucho, pero todavía un poquito más. Termino ya cerrando el último de los elementos y es también por agradecer a los servidores públicos. Lo he hecho en la presentación, ¿no? Pero yo creo que es muy importante reconocer la valía de todas aquellas personas que sirven a lo público y que con la mejor de las intenciones tratan de generar políticas y de ejecutar políticas que ayuden a la sociedad. No podemos permitir que se deslegitimen esas instituciones, porque en esas instituciones es donde también se conserva ese valor del bien común, de esa sociedad que nos trasciende a todos y a cada uno de nosotros. Pues nada, agradecer a todos su presencia, su interés. Yo creo que a todos nos ha venido bien este baño de realismo y de realidad, ¿no? Cada uno con la responsabilidad que tenemos y en el ámbito en que trabajamos, seguramente nos hemos sentido interpelados por esta descripción de la realidad. Y yo creo que es pues un privilegio aprovechar el esfuerzo que se hace para hacer este tipo de informes e intentar, pues, no sé, como poner el blanco sobre negro lo que sucede en nuestra realidad, que a veces nos metemos en el día a día y no lo vemos con tanta claridad y perspectiva. Así que, Raúl, muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de venir. Muchas gracias también a la Fundación FOESA y también a Cáritas por este esfuerzo que hace por
describir toda la realidad. A veces nos focalizamos en unos puntos, cada uno estamos un poco en las necesidades que tenemos muy puntuales y perdemos de vista esta visión global que en realidad nos une a todos pues en el mismo objetivo, ¿no? De buscar salir de este pozo del individualismo en que a veces nos mete pues también esta economía de mercado que busca el bien y el derecho de los individuos, pero no de la familia, ni el interés, esta diferencia también que existe entre el bien común y el interés general, ¿no? Que a veces nos quedamos con los votos, cada persona es un voto, pero no quedamos con el interés de todas las personas. Así que creo que merece un aplauso a Raúl y un agradecimiento y una felicitación para todos nosotros que no hemos podido pues, aprender o verbalizar y visualizar lo que a veces son solamente intuiciones